estamos dando la bienvenida a nuestro compañero de la 99.3, Horacio Rodríguez del CID, asesor legal del Sindicato Municipal. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo estás? Estimado Juancito querido, Marquito querido, ¿cómo están? Bien, Aquí bien estamos. acá. Muy bien. Arrancando ya la mitad de la semana. Ya Sí, en la sí. mitad de la semana. ¿Qué querés decir? ¿Arrancar el mes? Porque mañana arrancamos el mes. Y arrancando el mes. Sí, increíble. Arrancando pero esta la nueva última- etapa la última política mitad. de la provincia. Bueno, y con muchas novedades con respecto al tema. Hoy el gobernador, recién lo estaba leyendo, le ha pedido a la Corte que se expida rápidamente y clarifique la situación. Bueno, está todo muy claro. O sea, en lo personal... Mira, es hierro tras hierro el gobernador. Es Sí. hierro tras hierro, o sea, primero te digo, la Corte está en condiciones de sacar un fallo en una querella. Lo único que no se ha expedido el procurador general, Casal, de la Nación, es en el tema de que UNIAC pide, cuestiona que no se lo ha citado a juicio, ¿viste? Que es un error absoluto, primero, porque la demanda es contra la provincia de San Juan, que es la que ha aprobado su candidatura. Exacto. No la ha aprobado UNIAC, Claro. la ha aprobado la provincia. Y segundo, él, si quería presentarse como un tercero interesado, aparte es un gobernador de la provincia, es público y notorio que está en conocimiento de la causa. Si hubiese querido presentarse como ciudadano, se presenta. Es una payasada decir que no lo han citado. Entonces él se presenta y va como tercero interesado. Entonces, el fallo de la Corte, todo ese planteo que está diciendo que va a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es todo un discurso para victimizarse nada más y conservar capital político, dibujar esta derrota que está teniendo jurídica y política en perspectiva de futuro, nada más. O sea, pero lo que escribe ahí es, además, él le pide a la Corte que se apure, cuando él podría haber ido hace un año y pico a la Corte, decirle, mire, ¿puedo ser candidato no? Claro, claro. Hay una sola cosa que cuestionarle a la Corte en este caso, que es la utilización del criterio de la oportunidad. Porque es verdad que se demoró, ya tenía las demandas anteriores que podría haberse expedido sobre el fondo, la demanda del PRO y de la Unión Cívica Radical, se demoró en el dictado de la cautelar. Bueno, pero estamos hablando de plazo de meses, 2 meses. Fíjate los plazos, los amparos en la provincia, cómo se tramitan. ¿Cuánto duran? Hay algunos amparos que le llaman los amparos ordinarios, se ordinarizan, no son procesos urgentes, se transforman en... Nosotros hemos sido víctimas permanentemente de todo eso, los trabajadores municipales, las acciones judiciales que hemos entablado por nuestro derecho. Entonces, yo creo que lo del gobernador busca eso, no tiene, porque sabe, como lo sabe ya desde hace más de un año, que la Corte le va a fallar en contra. Y te hago una pregunta, Horacio. Que además, él se la ha dejado regalada a la Corte. Sí, sí. Él se lo ha dejado regalado a la Corte. Te hago una consulta, tal vez sea una pregunta política, pero vos seguramente me lo vas a poder definir, porque, a ver, si decimos Sergio Uñac, si decimos Emilio Baitró, que han estado siempre en contra de lo que es el kirchnerismo, de Cristina, incluso en un video, el gobernador Uñac le dice a Cristina que no vaya, que no se le ocurra ir por la presidencia, ni por otro mandato en aquel momento. Pero vemos que en esta última reunión en la cual estuvo la presidenta, la vicepresidenta hablando, empezaron a ver el apoyo de Sergio Uñac a Cristina. ¿Eso qué ruido te hace?
Mirá, es como vos lo has dicho, son confesos críticos a Cristina, lo han sido siempre, es público y notorio, todo eso, pero además Cristina está en contra de la reelección. Claro. No se ha expedido a favor de las elecciones, como también estuvo en contra de la reforma de la Constitución que hizo José Luis Gioja. Sí. O sea, no hace falta ser muy despierto para leer muy bien qué está haciendo ahora. Está utilizando el caso Uñap para pegarle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sabemos que está en una disputa muy fuerte con el gobierno nacional. Y además nosotros ya lo hemos dicho, o sea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como todo el Poder Judicial de la Argentina, fíjate qué paradoja, Juan, son, desde el punto de vista democrático y republicano, el único poder del Estado que es el menos democrático y menos republicano. Pues ¿quién lo elige a él? ¿A quién? Lo eligen los otros poderes del Estado o cuerpos especiales. Claro, sí. Pero no lo elegimos nosotros directamente a los jueces. Entonces, el poder menos democrático desde el punto de vista de la soberanía popular es el que resuelve sobre la situación de ciudadanos que han sido elegidos sobre la soberanía popular, con la soberanía popular. Claro, a ver, los elige el Consejo de la Magistratura y después los termina poniendo en función del Ejecutivo. Elige las ternas y después el Congreso decide. Sí. Pero bueno, ¿qué te quiero decir? El Poder Judicial, no solo el de la Nación, sino el de la provincia, nosotros ya lo venimos diciendo, necesita ser modificado, necesita ser democratizado, porque es totalmente permeable, influenciable y controlable por los poderes políticos y los poderes fácticos, como los económicos, que tienen el mayor peso de poder en el país. Y nosotros lo vemos muy claramente. Esta Corte Suprema de Justicia de la Nación es la misma que nos impide a nosotros hoy día que tengamos la Internet como un servicio público y poder regular sus precios, y nos están matando las compañías, cuando hoy día Internet lo necesita para estudiar, para la salud, para trabajar, para todo, ¿no? Para la industria, para el comercio. Es un servicio elemental, se ha transformado. Vos hacés las cosas a través de las redes, hasta operaciones hace a través de las redes. ¿Me entendés? Sí. Entonces, y esta Corte se ha negado a declarar un servicio público por la presión de las multinacionales de la comunicación, por la presión de Clarín, por la presión de Movistar, de la Telefónica, de personal y de todos los que controlan la Internet, el mundo virtual, por así decirlo. Esta Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene miembros que han sido han aceptado que los elijan por decreto de necesidad de urgencia, Juan. Ese invento que se armó Menem y Alfonsín en el pacto espurio de la reforma del 94, que generó ese instrumento que nos ha dado los peores dolores de cabeza en los últimos años. Porque el déspota que está arriba hace lo que quiere con eso. Esta Corte Suprema de Justicia, que nosotros la conocemos, porque la hemos padecido, no porque chamullamos acá en la radio, porque tenemos fallo para demostrar la complicidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el retroceso de los derechos laborales de los trabajadores municipales, en el aceptar el trabajo en negro. La hemos visto actuar corporativamente con el Poder Judicial de San Juan, cómo nos ha avasallado derechos, avasallado convenios colectivos, porque una cosa es que te lo avasalla Bastrop, y por otra cosa es que te lo avasalla la justicia, claro, que es la que tiene que respetar la Constitución. Que has conspirado también. O sea, nosotros no apoyamos la barbaridad de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero tenemos la obligación de ser coherentes. El intento de abuso del gobernador Sergio Uñap
lo ha resuelto bien la Corte. Está ajustada al derecho. El dictamen del procurador fiscal, que también se puede criticar de la misma manera que la Corte, desde cómo está ocupando su cargo, hasta dictámenes vergonzosos que ha hecho, o hasta no dictámenes que no ha hecho, y lo decimos no de chamullero, sino porque lo hemos sufrido. El dictamen que ha hecho en el caso de Evolución Liberal contra la provincia de San Juan, donde se discute la reelección de Villar, es un dictamen ajustado al derecho. Y es un dictamen que tiene en cuenta la soberanía popular constituyente, que fue la que legitimó la Constitución provincial y la que legitimó en definitiva el artículo 175 que se modificó en el año 2011. O sea, nosotros, a diferencia de otros que salen a criticarla a la Corte, porque ahora no le falla en contra, nosotros que nos falla en contra siempre la Corte, y no solo la Corte de la Nación, o sea, fundamentalmente el Poder Judicial de la provincia. O sea, tenemos toda la autoridad moral para decir, bueno, muchachos, cómansela. En este caso, la Corte está actuando bien y el dictamen del Procurador General está ajustado a derecho. O sea, el gobernador Sergio Uñac no puede ser reelegido porque el artículo 175 se refiere a la fórmula. Y fíjate vos que el dictamen, Juan, entrando en el dictamen estrictamente, para mí tiene un razonamiento lógico que es más importante que los razonamientos jurídicos. ¿Qué es lo que dice el Procurador General? Mire, dice, si prospera el planteo de la provincia de San Juan, significa que uno puede ser elegido 3 veces vicegobernador, después 3 veces gobernador, después de nuevo 3 veces vicegobernador, después de 3 veces gobernador, y así indefinidamente. O sea, estaríamos legitimando la reelección indefinida de una persona en la fórmula de gobernador y vice. Claro, como para ser claro, a ver, vamos a ser mucho más claros. Pongámosle que una fórmula de gobernador y vice se pueden ir cambiando también. Y así gobernar años y años, decenios de años. Exacto. Ellos dos. Indefinidamente. Te das cuenta que ese razonamiento lógico es muy claro. Y después está el razonamiento de que estamos hablando de una fórmula, porque algo que lo planteaba muy claramente el doctor Amico, cuando habla del artículo 175 de gobernador y vice, que solamente podrán reelegirse 2 veces, está hablando de la fórmula, no la está separando a los cargos. Y el dictamen del procurador, como los planteos que hemos hecho nosotros y venimos haciendo nosotros, habla de los artículos de la Constitución provincial que tratan al gobernador y al vice con una fórmula. Uno lo vota separado, tiene la misma inmunidad, los mismos privilegios. Es más, hay un sistema de reemplazo por acefalía, por enfermedades, por renuncia, donde es una fórmula, por más que uno está a cargo del Ejecutivo y el otro a cargo del Legislativo. ¿Te das cuenta? Sí, o sea, sí. No hay forma de entender que son cargos separados. Y además, si a esos artículos de la Constitución que regulan esa fórmula de gobernador y vice, los integramos con el resto de los artículos de la Constitución provincial, lo que prima es el criterio de limitación de mandato, no al revés. Y si a eso lo interpretás con la Constitución Nacional, artículo 1, artículo 5, artículo 31, etcétera, 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 siempre vas a fallar en todos los casos interpretativos por la no a la reelección. Porque ese es el principio, uno de los principios de limitación de poder que asume nuestra Constitución Nacional. Entonces,
El fallo es contundente, y fíjate vos el dictamen, perdón, de este hombre de Casado. Y fíjate vos que para mí, y me arriesgo a hacer futurología, total, yo no importo para nada, así que no hay problema. Para mí el mismo dictamen está dándote la pauta de que en el caso de Gilles Dufresne y en el caso que se discute la reelección indefinida también de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, la Corte va a fallar a favor de Dufresne y a favor de los intendentes. ¿Por qué? Porque la Corte dice que el dictamen dice que el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no puede modificar el artículo de la Constitución. Solo lo puede interpretar. Porque el único que tiene la facultad para modificarlo es el Poder Constituyente, ¿no es cierto? Claro. O para determinar una contradicción. Pero dice, cuando un artículo es claro, dice, cuando es claro, como el de el 132 de la Constitución de Formosa, que dice, acá se acepta la reelección indefinida. Punto, aparte. O sea, no textual, pero eso es lo que dice. Es una cosa. Lo mismo que pasa con muchas intendencias de Buenos Aires, o los concejales. O los concejales que tenemos nosotros en algún lugar, ¿o no? Claro, en Rawson, por ejemplo. Los concejales de Rawson pueden estar... Bueno, si bien en la Constitución provincial creo que los concejales pueden reelegirse una vez, porque esa forma de gobierno... En Rawson se pueden elegir muchas veces. Esa forma de gobierno, lo que interpreta, lo que hace a los republicanos estrictamente es la división de poderes. La autonomía de los poderes, uno para dictar las normas, otro para ejecutarlas y otro para juzgarlas. El modelo de limitación de las reelecciones es un modelo del sistema americano que toma nuestra Constitución y que también es un principio que adopta la Constitución Nacional, pero no hacia la esencia de la división de poderes, sino la limita. Es más, te voy a decir una cosa, quienes más privilegiados son desde el punto de vista de la eternidad de sus cargos son los jueces. Son inamovibles, de por vida. Son un poder del Estado inamovible, de por vida, salvo por mal desempeño, desconocimiento de derechos, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué no son los jueces elegidos por el pueblo? ¿Y por qué no son los jueces con mandatos temporales? Claro, limitarlos. Porque son un poder del Estado republicano y democrático. Entonces, ¿qué es lo que te dice el dictamen? Dice, mire, que ahí te anticipa lo que puede pasar con el FRAC. Acá no estamos modificando la Constitución, acá lo estamos interpretando el artículo 175, por lo que dice el propio artículo, por lo que dicen los artículos que lo complementan, y lo estamos mirando a la luz de los principios que establece la Constitución Nacional. ¿Me entendés? O sea, está anticipando para mí cómo puede dar lo que deslegitima más aún el planteo del gobernador de San Juan. Porque si eso llegara a pasar, ¿cómo va a decir que es un fallo contra el peronismo? Si llegan a rechazar la demanda de los libertarios en la Corte y se ratifica la reelección indefinida en Formosa, que para colmo Gilles Dufresne es el que preside las negociaciones para el armado electoral según el Congreso Nacional del Partido Justicialista, o el Congreso del Partido Justicialista. Mire, acá de política, doctor, de política partidista, de Congreso, acá no corre. Y menos de los traidores peronistas que usted
no es uno de ellos, de los traidores. Porque ya estamos cansados de las traiciones. A los jubilados no han abandonado. La CGT firma salarios que son la cuarta parte de la canasta básica. O sea que terminemos ya con el peronismo. El peronismo no existe en Argentina. Con la muerte de Evita se acabó el peronismo. Bueno, eso sí lo comparto. El peronismo histórico de Evita... No, ¿qué histórico? ¿Es peronismo o no es peronismo? Acá no hay peronismo ya en Argentina. No existe el peronismo. Tiene que venir, como dice Horacio Guaraní, un argentino que traiga un médico a mi casa. Acá tiene que venir un argentino que traiga el peronismo nuevamente en el país y está muerto. Sí, usted se ríe, pero igual que... Y hay que terminar, mire, alguna vez yo lo he estado escuchando, por eso estoy aquí. Sí, sí. Porque no estoy de acuerdo con lo de la Corte de Justicia. ¿Con qué? ¿Con qué tema? La Corte de Justicia, el peronismo, le conviene el 280 cuando son gobiernos. Sí. Entonces, este peronismo que no existe, ahora no sé qué es lo que es, socialdemocracia, como dice... No, ya le echa la culpa a los socialdemócratas, nada que ver. Como dice, los socialdemócratas, no. Mire, la socialdemocracia está perdiendo en todo lado. ¿Sí? Porque ya no es socialdemocracia. Ahora es social imperialista. Son imperialistas. Exacto. Son como los dirigentes gremiales de la República Argentina, con algunas excepciones. Y no muchas excepciones, algunas, porque todos claudican. Yo lo que quisiera ver, si no gana los falsos peronistas estos, los pseudos, si no ganan en octubre, quisiera ver si van a dejar gobernar, si van a hacer lo mismo que están haciendo ahora, calladito la boca, abandonando a los jubilados, abandonando a los trabajadores, firmando salario mínimo vital y móvil, que es el 25% de la canasta básica. Entonces, terminemos ya con esta historia. Tenemos el peronismo en Rawson, tenemos el peronismo en Capital. ¿Y qué está pasando? Desastre. ¿Cómo le van a llamar a eso ahora? ¿Que no son peronistas? Sucede que cuando se persiguen intereses personales, y no se busca el bien común, el bien de la comunidad, pasan estas cosas, donde todo queda desvirtuado y donde es difícil concebir este peronismo de ahora con el peronismo histórico de Perón, de Evita. Es un peronismo neoliberal, esto es neoliberalismo. Mire, esto es peronismo. Y a mí no me van a convencer de lo contrario. Claro, no, pero usted es radical. Ustedes siguen, radical. Mire, ustedes, perdóneme. Usted es radical. Yo soy radical. Y bueno, ¿y qué me va a decir? ¿Que usted es lo mismo que los radicales que entregaron el radicalismo? No, yo soy radical. Soy de Leandro Alén. Exacto. Entonces, pero yo lo practico. Ustedes no lo practican porque siguen... No, ¿qué van a practicar si lo siguen votando a los falsos peronistas estos que hay? ¿Qué me va a decir a mí? ¿Quién dice que no hay que terminar? ¿Qué sé yo? No sé de dónde sacan los votos. Si no lo votan, no sé de dónde lo sacan los votos. Entonces están fraguando las urnas. Yo veo que están con el nombre de peronista los votos. Entonces, terminemos con la historia, porque se confunde a la gente, al pueblo. La gente está confundida. Estos no son peronistas. Ahora Baitrochi no es peronista, pero firmó por el partido peronista, que sepa yo. García fue puesto por los Gioja como peronista, y ahora no es peronista. Como lo puso Adelanto el radicalismo, como lo puso Alfonsino el radicalismo. Bueno, pero esos no son, para mí, el radicalismo no gobierna, no gobernó el radicalismo. Para mí los radicales son hasta Balbín. Claro, lo mismo que para mí. Alfonsín es socialdemócrata, como dice Moreno. Moreno Moreno es peronista, ¿ves?
Ese es peronista, pero no gobierna nunca. No está, no lo ponen, no lo votan. En consideración, casi. ¿Ah? Casi no lo dejan ni en consideración. No lo tienen, no existe. Pero escúcheme, si el peronismo que hay es más autoritario, imposible. ¿Cómo no van a dejar que haya interno? Mire, se presentó en de San Luis, ¿qué es lo que hicieron? Mire, doctor, ustedes y yo también, porque nosotros somos políticos también. No solo somos gremialistas, somos políticos. Y como políticos tenemos que admitir que la clase dirigente política argentina, en general, o mayoritariamente, son unos corruptos, castas, traidores, y que violan constantemente los derechos constitucionales de los argentinos. Y tiene la prueba de eso. ¿Cuál es la prueba? Se llama Milei. ¿Por qué Milei? Milei no es se llama Milei porque la gente se va, sea por lo que sea. Milei no es peronista. Pero por eso digo Milei. ¿Por qué se va? Entonces pregunta, escúcheme, ¿por qué Milei? Tampoco Milei es liberal. Es anárquico liberal. Y ese lo titula. Ni anarca, si quiera, ni anarca. Pero, ¿qué le quiero decir, doctor? Que una prueba de lo que usted dice, acá, que lo comparte plenamente, es Milei, porque ¿cómo aparece Milei? Y aparece porque la gente está asqueada de la clase política. No, la gente no. Un determinado sector. Una parte, por lo menos. Porque importante. no es que él tiene el 90% de los argentinos. Yo no lo puedo apoyar a Milei, no puedo, porque él está en contra de mis principios. Yo defiendo la salud pública, exclusiva de la salud pública, estoy en contra de la corrupta ley de obras sociales de los gremios, que fue en la paga de Onganía para destituir al doctor Ilia, al radical, porque ese era el radical, Leandro Alén era el radical, Perón era el peronista y Evita era peronista. Después era más peronista Tosco que los propios peronistas, y Tosco era gremialista. Entonces nosotros tenemos que hacer entender que los peronistas no están en el gobierno, no estuvieron con nadie en el gobierno, han estado deformadores de la doctrina y de la filosofía del peronismo, gobernando desde que se murió Evita. Y cuando Perón vino, tampoco vino como peronista, vino influenciado y manejado por López Rega, Lastiri e Isabel Martínez de Perón. Por López Rega, sobre todo. Por ello, por el trío ese que inventó las TREA y que inició el terrorismo de Estado. Así es. Sí. Entonces, Claro, si no se habla de la verdad de la historia, doctor, usted que es peronista. Pero yo lo que usted está diciendo lo estoy suscribiendo. No, ya sé, por eso yo lo respeto a usted. Sucede Usted, que Solamente podemos usted y rescatar, el doctor Lonardi, yo puedo decir que... como dice Moreno, solamente podemos rescatar parte de la década de Yo la no puedo decir que Alfonsín sea radical, porque Alfonsín hizo el pacto de Olivo, y hay que terminar con las distorsiones, porque acá son todos muy pícaros, la casta política, y no se convierta usted en pícaro también. ¿Por qué le digo esto, doctor? Porque Formosa, el artículo de la reelección indefinida de Formosa es inconstitucional, por más que ustedes quieran disfrazar. No, yo no quiero empiezan disfrazar a manosear la Constitución y la República, y empiezan a manosear la... No, yo no quiero disfrazar nada, doctor. Bueno. Yo estoy haciendo un comentario
de lo que yo extraigo del dictamen de Casal. Mire, el dictamen de Casal, le digo algo, escúchame, doctor, le digo el algo. dictamen de Casal no me interesa. Bueno, pero yo le digo algo. ¿Por Yo qué? estoy en contra de, no estoy en contra de la reelección, estoy en contra de una reelección. Soy partidario de volver Pero al eso es sistema otra cosa. de 6 años Escúcheme, y se terminó, eso se es otra acabó. cosa. La Constitución de Estados Unidos, con sus enmiendas totales de siempre, es lo que inspiró la Constitución argentina de 1853. Y la Constitución de 1853 no permitía la reelección Claro. y amplió el periodo de 4 años a 6 para para borrar la reelección inmediata. En Exacto. Estados Unidos son más extremistas. Reducen a 4 años el mandato y no permiten reelección. De nuevo. No, Solamente una vez. una sola vez, y no permiten nunca más un presidente reelecto en Estados Unidos puede volver a ser presidente. Acá, con las reelecciones, se aseguran la impunidad, porque arman un poder judicial a su imagen y semejanza, que le garantice la violación permanente de la Constitución Nacional, como lo hace el actual gobernador de San Juan, el doctor Uñá. Vive tirando la Constitución Nacional y Provincial al calefón, pero descaradamente y con el amparo de los jueces amigos que ha puesto. Claro. Entonces, la Constitución de Formosa es totalmente antidemocrática. ¿Por qué? Porque el de Formosa va por una octava reelección, séptima reelección más 8 periodos. Arma todos los empleados públicos y los soborna todo para permanecer con un fraude de voto. Porque cuando usted hace favores y cambia el voto por un cargo, por un empleo, por mantener un cargo, por una prebenda, eso no es democracia. La democracia es la libre determinación del ciudadano. Y es lo que venimos diciendo, doctor. Hay una violación del derecho humano. El voto no es obligatorio. Usted se tiene que inscribir en el padrón electoral de esas elecciones para votar. O sea que termina siendo voluntario. Acá es obligatorio. Acá se viola la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, que tanto el periodista acá Gómez, que conduce el programa con Liliana Flores, ellos son un periodismo independiente y ellos transmiten el artículo 14 bis. Pero resulta que al amparo de todos los gobiernos corporativos, como Alfonsín, como Luder, que no fue presidente unos días porque era vicepresidente, Alfonsín, Duhalde, todos los presidentes argentinos han violado el sistema republicano y democrático. Violan el artículo 14 bis de la Constitución sistemáticamente, porque habla de un salario mínimo vital y móvil y dice qué debe comprender el salario mínimo vital y móvil. Un salario miserable que no alcanza, no cumple con la ley que dictó Ilia del salario mínimo vital y móvil y la Constitución que habla del salario mínimo vital y móvil. Y otra cosa, por eso yo no puedo compartir con Alfonsín. Lo único que comparto con Alfonsín, que después lo echó a perder con la ley de obediencia debida y con la ley de punto final, que declinó, es que se juzgaron los delitos de lesa humanidad, que él fue un protagonista eficiente en eso.
Después lo echó a perder porque sacó la ley de punto final, que fue declarada inconstitucional después por la Corte. Entonces, y de punto final y obediencia debida. Entonces, con eso desvirtuó lo que había hecho y declinó. Luego hizo el Pacto de Oligo, que ha arruinado el país institucionalmente. Y todos están de acuerdo con el 280. La Corte no es culpable. La Corte usa un derecho que le da el Congreso. Entonces no falla. Cuando no quiere fallar, no falla. Exacto. Y no lo han corregido. Yo y usted se lo planteamos al diputado Recalde. A Cristina, a Massa y a Alberto. Y se hacen los desentendidos. Ahora lloran porque la Corte o porque los jueces no le dan, no fallan como ellos quieren. Ahora, si la Corte tiene el coraje, va a declarar inconstitucional el artículo de Formosa, de la Constitución de Formosa, y van a tener que modificar ese artículo, como lo van a tener que modificar la enmienda que hizo Gioja. Porque el artículo 175 actual... ¿Y los intendentes de la provincia de Buenos Aires? Bueno, ¿eso quién lo hizo? Los concejales. Lo hizo Kicillof. Entonces se acabó la imagen de hombres probos, se arruinaron. ¿Por qué? Porque la Vidal fue más democrática que... Y se la comieron los intendentes del propio radicalismo. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que tenemos una casta, o tenemos una clase política mayoritariamente corrupta y violadora de las constituciones. Y lo tenemos que decir. Es así. No damos nombre, porque cada sanjuanino y cada argentino se va a dar cuenta quiénes son. Pero, doctor, precisamente, yo, más que el argumento de Estados Unidos para estar en contra de las elecciones, sostengo que tenemos una corrupción generalizada tan lacerante que no podemos darle el lujo de permitirle a una persona concentrar poder, porque después es como usted siempre dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, dígame, la violación reciente del gobernador Uñá, cuando ordena que se hagan las elecciones violando el artículo 185 de la Constitución Provincial. ¿Quiere más pruebas? Pero claro, y quiere más pruebas de la dependencia del Tribunal Electoral, que le hizo caso, pero y además teniendo un inciso en un artículo que precisamente le da la facultad de modificar la fecha, y que lo aprobó. Pero la última... Mire, esos señores del Tribunal Electoral tienen que conservar el empleo. Claro. El empleo y los privilegios. ¿Y cómo lo conservan? Violando la Constitución, siendo cómplices de las violaciones, porque si desobedecen la orden del monarca, que nadie lo ha hecho monarca, pero se ha hecho monarca, el doctor Uñá se comporta como un rey, no como un gobernador democrático y republicano. Entonces, si el Tribunal Electoral no hace lo que él le dice, le hace un juicio político y lo saca, porque tiene la suma del poder público en San Juan. La suma del poder público. Es como decimos, vivimos una monarquía electiva. La Constitución de San Juan que hicieron los radicales es para llorar. Sustituyeron la Constitución del bloquismo, que era mucho mejor que la actual. La cambiaron. ¿Y qué hicieron? Crearon, simulando una Cámara de Senadores. O sea que el régimen ya no es realmente
unicameral en San Juan. Hay 2 cámaras en San Juan, fundidas en una sola, fraguada, simulada. 19 diputados departamentales y malos proporcionales, que no representan a ningún vecino, representan a la cabeza de lista. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Por eso, doctor, el principio de Cantón que yo adhiero en materia legislativa es la representación directa. Lo demás, el soberano del pueblo. Hoy el soberano de la lista sábana es la cabeza de lista. Usted como peronista, usted y el doctor Guillermo Lonardi, son 2 peronistas que yo los reconozco como peronistas. Y acá a Liliana Flores, peronista también. ¿No es así? Peronista, pero de las ideas por eso, de Perón y de Eva. De Eva, por claro, eso. Claro. Usted sabe muy bien que la revolución llamada libertadora del año 1900, ¿cuándo fue el 56? No, en septiembre del 55. ¿Cuándo lo derrocaron a Perón? La segunda presidencia de Perón. ¿No fue en septiembre? Sí. La revolución libertadora, autollamada libertadora, fue... Siempre utiliza la palabra, todo utiliza la palabra libertad para que... en septiembre, creo. Fíjese, averigüe por internet. En septiembre de 1955, la llamada Revolución Libertadora derrocó al gobierno constitucional de Perón, que estaba transitando su segundo mandato, ¿no es así? Sí. Y que conforme a la Constitución del 49 era reelección indefinida como en Formosa. Ya tenía el alma de dictador su jefe, que no lo tenía Leandro Alem, fundador del partido. El fundador del peronismo fue Perón. El fundador del radicalismo fue Leandro Alem, un orgullo. Yo me siento orgulloso de Leandro Alem y del Partido Radical. Sí, la Revolución Libertadora se inició el 23 de septiembre de 1955. En septiembre. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el argumento? Y derogaron por decreto, y nunca más los peronistas, entre comillas, los falsos, los que usurparon el peronismo y el nombre y todos los signos y todo, y la marchita, esos que han usurpado y que siguen disfrutando de la usurpación, han hecho mucha plata. ¿Qué les pasó? ¿Por qué fue el argumento de la revolución autollamada libertadora? Porque dictó la Constitución del 49 con reelección indefinida del presidente. Le costó a Perón el derrocamiento, ese artículo de la Constitución 49. Nunca más, no hay más peronistas ya después de Evita. Y Perón, cuando volvió como peronista, volvió como socialdemócrata, porque Perón no retomó la Constitución del 49 sin el artículo de la reelección indefinida. Doctor, para ir un ejemplo más cerca en América Latina, de ese error que yo también lo considero como usted, que no solamente líderes populares en la Argentina lo han cometido, tenemos el caso de Bolivia. ¿Qué pasó cuando se quiso eternizar a Evo Morales equivocadamente? Le dio pie a la oligarquía para que lo bajaran. Pero yo nunca justifiqué a Morales. Y si yo hubiera sido el presidente del país, no lo defiendo a Morales. Morales no es
digno de defensa democrática por él, porque fue un antidemocrático. Y el vicepresidente. Peor todavía, ¿sabe por qué? Porque él llamó a un plebiscito y lo perdió. El Y la vicepresidente. Prepo quiso sacar la reelección. El ex vicepresidente. Entonces, elegí. Ha reconocido eso. ¿Lo has reconocido? Sí, el ex vicepresidente ha reconocido ese error político. Igual. Y no solamente eso, sino que después del plebiscito forzaron el fallo de la Corte. Dígame usted, ¿qué necesidad tenía de hacer eso Evo Morales? El país de América Latina que más aumentó el Producto Bruto, que mejor defendió los recursos naturales, que mejor distribución de la riqueza hizo, que más incorporó a los pueblos originarios, que al pueblo original. ¿No sería justo que estos pseudo y falsos peronistas reconozcan que han fracasado? Y el que aprueban la historia. Porque con una inflación, mire, Alfonsín todavía nunca reconoció que fracasó como presidente y se tuvo que ir 6 meses antes. Menem nunca dijo me retiré porque yo ya había perdido, iba a perder, pero no se presentó al balotaje porque tan soberbio que no quería perder, pero perdió igual porque se fue. Sí. Por abandono, peor, perdió por abandono, o sea que no terminó la carrera. Si empezamos a nombrar la actual vicepresidenta, no vetó el 82% móvil y mantuvo todos los privilegios, mantuvo el 280 del Código Procesal de la Nación Civil, y ahora se queja de la Corte. Mantuvo, mire, esta Corte para mí se reivindica si declara la inconstitucionalidad de ese artículo de la Constitución que ha sido... Yo creo que no lo va a hacer, pero eso ya bueno, si no lo va a hacer es una pena. Y porque ya sabemos lo que es la Corte, doctor. No sé lo que es la Corte. Todavía lo que conozco es que la Corte ha sido denunciada por nosotros. Yo y mañana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿por qué no denegó justicia? La Corte vive denegando justicia. Y fíjese una cosa, que esa causal, el actual gobierno no se la imputa a la Corte. Son unos tránsfugas, claramente. Seamos sinceros. Es una lástima. Varios intereses políticos. Y Fernández, el presidente, por lo menos ha tenido la gentileza de no presentarse a la reelección. Reconoce, tácitamente reconoce que él ha sido traicionado. ¿Por quién? Por él mismo y por los empresarios. Y por el pacto que hizo con Macri antes de asumir. Esa misa recordada de despedida a Macri en Luján. Entonces, si nosotros no empezamos a hacer docencia, a decir la verdad, la Corte va a ser un fallo ejemplar. ¿Cuándo? ¿De qué caso? ¿De Uñán? En este caso de Uñán. Yo creo, lo mismo lo he dicho, lo acabamos de decir. Ejemplar. No yo quisiera, aspiro dentro de mi conciencia, de mi cerebro, a que la Corte falle haciendo lugar a la inconstitucionalidad del artículo que han presentado a la Corte de Formosa, porque sería una declinación de la Corte no fallar con la inconstitucionalidad. La democracia y la república exige la periodicidad, el traspaso, tal es así que la Constitución de Estados Unidos ni siquiera permite una tercera reelección. Directamente no es más presidente del país, y por algo es la primera potencia económica y militar, y al paso que va a perder el liderazgo.
Porque no están creo. declinando, se han dedicado a hacer guerra. Y son el imperio que nos va. Se lo ha dicho Jimmy Carter, uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, junto con John Kennedy. Hay que darle el valor a Jefferson, cuando Jefferson nos dice no vayan a los bancos privados porque se van a quedar sin casa, sin bienes, sin nada. Tenemos ejemplo de grandes hombres de la humanidad. El cortista más importante. Entonces, ¿por qué vamos a rescatar Oliver a estos pseudo abogados en función en función pública o del Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral de San Juan ha legalizado la violación a la Constitución. ¿Sabe? Ahora que la reforma constitucional de cuando no suspendieron las elecciones de los diputados, que tienen que ir junto con la de gobernador. Mientras tanto, los trabajadores municipales de algunas municipalidades están llorando la miseria de sueldo y están llorando por la inflación. Nosotros levantamos la voz contra la dirigencia gremial vendida, transformado en empresario y en político, y abandonando la lucha de los sindicatos por la dignidad de los trabajadores, por los jubilados que estamos abandonados los jubilados. Entonces este gobierno no puede ser de Evita ni de Perón. Entonces ustedes empiecen a cambiar el nombre. En vez de Partido Justicialista, junto con Moreno, hagan el Partido Justicialista. Es como dice Moreno, el peronismo no es el Partido Justicialista, no el peronismo. Yo no tengo nada en contra del peronismo de Evita y de Perón del primer periodo. No tengo nada, yo no soy un radical que me siento representado no por Alfonsín, pero sí por Balbín. Y usted, cuando se dio el abrazo Perón y Balbín, nos marcó un camino diciendo: muchachos, únanse porque los enemigos ya no somos nosotros, los enemigos son los imperios, las multinacionales que son imperio económico. Y no va a escuchar una radio que no sea esta, la del doctor Ilia y la de Evita, porque yo estoy identificado con Evita. Soy un radical que la respeto y la... Por eso los municipales peronistas le dicen que usted es más peronista que los peronistas. Mire, pero yo no puedo compartir el justicialismo. Lo dijo Evita. Entonces, basta de caudillo, dijo Evita. Los caudillos no son peronistas. El enemigo está dentro del movimiento. ¿Cómo serán perdóneme, no lo quiero ofender, no es personal, pero cómo son de cara dura, que hasta le han cambiado el nombre al Partido Peronista y le han puesto justicialista. No, pero eso lo hizo Perón. Le iba a poner Partido Socialista. No, Evita decía que había que ser peronista. Bueno, por eso digo, pero cuando hacen el partido, Perón le iba a poner Partido Socialista, pero como ya estaba el Partido Socialista, le hizo una propuesta. Uno dijo: mire, le pongamos justicialista, porque estamos por la justicia social. Por eso quedó justicialista. Mire, esos son todo eslogan, la justicia social. Pero el partido, como usted le dice, es una estructura destruida, colonizada por el neoliberalismo, colonizada por los intereses personales, la que más por la prebenda. A ustedes les digo, y a los peronistas, la que más se asemeja hoy en día, la que más se asemeja al peronismo es Cristina. Claro. Es la que más se acerca. Qué lástima los pecados que cometió no haber barrido con la corrupción en su segundo periodo, no haber terminado con la corrupción y no haber cometido esa atrocidad, ese crimen
de dejarlo, de quitarnos el 82% móvil que nos había restituido César Floja, y por unanimidad todo el Congreso de la Nación, hasta con Macri, el macrismo votando la restitución del 82% móvil. Y viene la presidenta en un acto de soberbia nos barrió el 82%, pero se dejó. ¿Con cuánto se jubilan los senadores y los diputados? A la justicia quedó. ¿Con cuánto se jubilan los trabajadores de la seguridad? ¿Con cuánto se jubilan los diplomáticos? Los docentes, se retiran. Y los docentes no, señor. No es móvil. Es mentira. El 82 El 82 para calcular la jubilación, pero no es móvil. No es móvil. Quedan en la bolsa como quedamos todos. Entonces, digamos la verdad, esta radio que no tiene censura, y nosotros estamos en la defensa de los trabajadores, dice en especial los trabajadores municipales, nuestros compañeros afiliados, que sostienen este gremio, que sostienen esta radio, y que le brindan un servicio a los vecinos. Por eso nosotros tenemos que estar unidos. El gremio municipal está unido a los pequeños empresarios, está unido a los titulares de las pymes, y estamos unidos con los vecinos de los 19 municipios de la provincia, es decir, de los 19 departamentos. Repudiamos por siempre a Rubén García y a Emilio Bastrocchi con sus 12 concejales. Repudio a los 12 concejales. Y tengan cuidado los concejales que se han venido portando bien, los 8 concejales justicialistas de Rawson. Y le pido públicamente al diputado provincial Juan Carlos Gioja que se decida a darle el ok a los concejales para que nos satisfagan los 3 pedidos pendientes en el gremio que ha presentado en Rawson. No hemos querido hablar con el José Luis Gioja porque no le queremos llevar a José Luis Gioja un problema más a lo que le llevan los propios correligionarios, los propios compañeros. No le queremos cargar la agenda a José Luis Gioja, pero se lo decimos públicamente a Juan Carlos Gioja, que cambie su actitud de sufrimiento a los trabajadores de Rawson, que nos arregle los 3 problemas que son legales y que cuentan con los 4 votos afirmativos de Juntos por el Cambio. Los 4 concejales que no han sido oposición en las cosas fundamentales se han sumado a los 8 votos del justicialismo. Han hecho el abrazo de verdadero por los trabajadores de Balbín y Perón. El verdadero abrazo de Perón y Balbín. Pero doctor, nosotros... Está en deuda Juan Carlos Gioja. Mire, ya no es lo que solamente le digamos nosotros, se lo han dicho los vecinos. Y no queremos trabajadores negros. Se lo han dicho los vecinos a Juan Carlos, como se lo planteamos nosotros. No podía permitir los atropellos tremendos del corrupto de García. Mire, José iba a pagar los costos. Juan Carlos Gioja está pagando su propia torpeza. Sí, está pagando su propia torpeza. Por haberlo elegido. Por haberlo elegido. No, por haberle permitido, sobre todo. Haberle permitido.
todas las atrocidades que continúa haciendo, y que los 8 concejales justicialistas no le ponen fin, el Rawson. Nosotros estamos en un proceso electoral de la provincia que no queremos interferir, no queremos que nos echen culpa, pero son responsables directos de lo que está pasando en Rawson es el intendente y la complicidad del diputado Juan Carlos Gioja, que ha pagado y le ha hecho pagar la consecuencia al hermano. Hay que enfrentar, mire, Evita, se lo voy a leer el sábado, a los traidores hay que calificarlos de traidores, y hay que tratarlos de traidores, y no hay que temblarle el pulso en calificarlos de traidores. Eso es lo que decía Evita. Y bueno, se olvidaron de eso. Se han olvidado los dirigentes gremiales de la nación y de la provincia también, y yo no me incluyo, se han olvidado de lo que el jefe espiritual le dijo: pónganse al frente de los trabajadores, porque si no, la gente va a ir con la cabeza de los dirigentes. ¿O no lo dijo? No, usted ¿es así o no? Es así. ¿Cómo? Yo sé más, yo que soy un radical, sé más de Perón y de Evita que ustedes. Pero que claro, doctor, mire, a Gabriel D'Amico Quintal, cuando estaba en el Consejo Deliberante, ¿sabe lo que le decían los peronistas? Que era más peronista que ellos. Usted es más peronista que nosotros. Y claro que era más peronista, porque el radicalismo nació antes que el peronismo. Yo le pregunto una cosa, doctor. La CGT, los dirigentes sindicales de los grandes corporaciones sindicales, ¿se han despedido por la represión en Salta a los docentes? No, si son ellos los represores. Y ojo que el gobernador de Salta pitaba como un posible candidato a presidente. Bueno. Quiere calmar el hambre de los docentes a palos. Mire, ¿quiere que le diga una cosa? Sigan macaneando ustedes, los justicialistas. Sigan macaneando. Lo van a tener el presidente a Milei. Sigan macaneando los políticos. Lo van a tener 30.000 votos en San Juan sin candidato prácticamente. ¿No ve? Milei en Córdoba no autoriza ninguna representación, no se mete en las elecciones del 25 del mes que viene. Mañana empieza la cuenta regresiva en Córdoba. ¿Qué es lo que ha dicho José? Mire, creo que se lo he enviado a usted. Lo voy a hacer que lo pase en la entrevista que le han hecho a Luis Juez. Sí, creo que lo enviaste. Sí. El grupo 7, algo así, en Córdoba. Y ha dicho: yo voy a restituir la dignidad de los trabajadores, de los docentes, y le voy a restituir el 82% móvil. Yo no lo he escuchado de ningún peronista, de ningún justicialista eso. Juez viene del peronismo. ¿No le da vergüenza a ustedes? ¿Sabe que Juez viene del peronismo? ¿Sabe que Juez sabe que era dirigente de la juventud de la Fuerza? Juez viene del radicalismo. No, perdóneme, Perón viene del radicalismo. Mire, doctor, yo le voy a contar. Vienen del Partido Radical de Leandro Alem. Déjeme que le cuente. Bueno, cuente la verdad. Luis Juez, cuando yo estudiaba, ya sé. Yo lo conozco a Juez, doctor. Juez ha sido funcionario también de la justicia. Cuando yo estudiaba y yo militaba en la universidad, Juez era de la juventud de la zona. Mire, escúcheme. Juez es peronista. Ese sí que es peronista. Juez, ¿sabe por qué lo echó? ¿Por qué renunció Juez?
porque le encontraron al ministro de la Sota bolsones de dólares en el baúl, en un operativo. Y juez dice, voy a denunciar esto porque esto es corrupción. ¡Pum! Tuvo que irse de la Oficina Anticorrupción de Córdoba. Son unos corruptos la mayoría de los peronistas, no nos engañemos. Peronistas o justicialistas. La clase política, la casta política. ¿Usted quiere más actos de corrupción en la Argentina y el mundo que la deuda esté en la Argentina? Doctor, nadie usted lo ha dicho. ¿Qué no, lo ha dicho? A ver, pero, ¿qué es lo que le dice Milei? Son unos choros. La casta política argentina son unos choros. Y ninguno se ha dado. Yo le digo una cosa, doctor. Ninguno se ha puesto. ¿Cuál es el acto de corrupción? El acto de corrupción más grande de los últimos años en la Argentina. ¿Cómo? Nacional e internacional. La deuda externa. ¿Y la han avalado? ¿Cuánto lo han avalado? Ustedes. ¿Qué hicieron los gobernadores con la deuda externa? Los justicialistas. ¿Qué hizo Massa? Los radicales, los demás. ¿Qué le digo? Mire, toda la casta política. Los kirchneristas no apoyaron el arreglo con él. Ni la deuda, la contracción de la deuda, ¿cuántos rechazaron el acuerdo? La izquierda, no sé si los Rema ni el del Caño, y un grupo de los kirchneristas. O sea, pues cuando yo le digo que la Cristina es la que más se acerca a Evita, es verdad. Es verdad. Es la que se acerca al peronismo. Por eso los gobernadores no la apoyan. Pero, doctor, ¿quién la persigue más a Cristina? ¿Qué es lo que le dijo? ¿O los peronistas? ¿Qué le dijo públicamente el expresidente de la Cámara de Diputados durante el periodo de Macri? ¿Qué peronista? Monzó. ¿Ah? Monzó. Que los gobernadores peronistas se habían pintado de amarillo. Sí. Empezando por nuestro gobernador de San Juan, que creía que lo iban a poner de vice o de presidente los macristas, entonces se hizo macrista. Después se dio cuenta que cuando perdió la reelección Macri, ahí se puso en contra de Macri. Pero por favor, mire, ¿sabe? Cuando Monzó, la mayoría de los dirigentes políticos que se dicen peronistas o justicialistas, la mayoría tienen un signo de corrupción en la frente. Y es verdad eso. Y los radicales siguen el mismo camino, no en la gran cantidad como ustedes. Eso no es un atributo de la identidad peronista, la identidad radical o la identidad de cualquier partido. Eso está en todos los partidos. Es un problema endémico que tenemos en la Argentina. Por eso, y lo más grave, ¿sabe cuál es lo más grave? A mí le digo sinceramente, doctor, la Constitución de Estados Unidos y su limitación a la selección me importa mucho menos, doctor, que el problema de la corrupción. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la propuesta contra la corrupción de los partidos políticos que hoy día exponen en la campaña electoral? Ninguna. ¿Cuál es la propuesta del Partido Justicialista? Ninguna. Si yo voy a hacer una propuesta al Congreso del partido para luchar contra la corrupción, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a sacar un balde? Lo van a decir que es un infiltrado. Sí. lo van a poner de infiltrado. Claro. Mire, por eso hay que refundar. Nosotros tenemos que refundar el radicalismo, los radicales. Y ustedes tienen que refundar el peronismo. Por lo menos, a lo mejor nosotros tenemos un Manen, que habría que hablar con él. Yo voy a ver si me puedo entrevistar con Manen, a ver si podemos refundar el radicalismo y dejar de revivir fracasados. Y habrá que refundar el peronismo, ustedes con los peronistas con Evita. No van a hacer lo mismo que le hacen a ustedes los radicales, doctor, cuando ustedes cantan la verdad. No, los radicales me respetan.
Yo no tengo ninguna queja de los radicales. No, pero respetan cuando están en las malas. No, los radicales a mí me escuchan y compatibilizan, a mí no me hacen cuestionamiento por mi pensamiento, porque yo estoy en contra de Alfonsín, por el Pacto de Olivo y la Ley de Obediencia Debida y punto final. Claro, no les gusta cuando le hubo dicen... un radical en San Juan, Marini, que era diputado de San Juan, y no votó esa ley. Se negó en la Cámara de Diputados a recibir el mandato de Alfonsín. Esos son radicales. A ver, ¿quién no cumple el mandato del gobierno nacional para el acuerdo con el Fondo Monetario? El kirchnerismo, una parte del kirchnerismo, no sé si todos los kirchneristas, pero sería interesante, usted, doctor, que tiene una gran capacidad de técnico, de programador en informática, busque quiénes son los diputados que votaron en contra del acuerdo. Pero no solamente esa parte. Y se va a dar cuenta que... Si no, lo que sabe, a qué me refiero yo también, mire, vaya más atrás. ¿Quiénes son los que legitimaron durante el gobierno de Macri que se contraiga la deuda? ¿Cuántos peronistas hay ahí? Todos. Eso le estoy diciendo. O sea, hay que ir más atrás. La complicidad. Dicen y siguen mintiendo que no fue al Congreso. Por lo menos digan que no fue al Congreso para tratar ese solo punto. Pero le dieron la facultad. Le dieron la facultad, ¿en dónde? En la ley de presupuesto que le aprobaron. Claro. Entonces, también mienten. Claro, cuando lo acusan a Macri de que no fue al Congreso. Sí fue. Indirectamente. Es como usted ha dicho recién de Monzó. Macri no cometió ningún delito en eso. Mire, es como usted lo que ha dicho de Monzó. Cuando Monzó le dijeron que decía Macri decía, no, yo no he tenido la correlación de fuerza para hacer lo que yo quería. Y ahí le contesta Monzó y le dice, no, déjese joder, Macri. Si todos los gobernadores estaban pintados de amarillo, en el Congreso todo era amarillo. Usted tenía... porque todos le avalaron. ¿Sabe una cosa? ¿Usted ve alguna movilización en San Juan contra la deuda externa? Como tienen el alma de traidores los justicialistas, lo llevan en su ADN la traición. ¿Qué hicieron? Ya lo ha dicho, eso que yo vengo afirmando de años atrás, en esta radio, cuando dije que había un pacto de Fernández con Macri, y cuando también dije que la Cristina tuvo que ponerlo a Fernández para conseguir que los gobernadores peronistas votaran a Fernández, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Fue el artífice de conseguir los votos de los díscolos que no la quieren a la Cristina y que la traicionan, y razón por la cual Cristina no quiere ser candidata. Porque los primeros que lo van a patear son los gobernadores, los que todos se pintaron de amarillo, menos la cuñada. Por eso así el análisis ahora un periodista dice que ahora que una causa que tiene Cristina, se acuerda la de las excavadoras y todo eso, le dice ese es el Marijuán, creo que el Marijuán, sí. Dice, ese es amigo de Massa. Entonces, ¿quién perseguía a Cristina? ¿Macri o Massa? Mire, Marijuán ha dictado el pedido de sobreseimiento porque corresponde hacerlo, no es porque sea claro, Massa. Totalmente. Cuando ella ha investigado, mire, Marijuán hizo todas las investigaciones, habido y por haber. Hasta investigó si tenía fondo Cristina en el exterior. Nada, todo fue negativo. Y no le encontraron la bóveda que andaban buscando porque no existe. Bueno, ahora lo que ha hecho el fiscal es actuar correctamente. Ahora es un traidor, un vendido. No, mientras le hacía
le rompía las paredes buscando la bóveda, mientras le rompía le mandaba a la finca, a las propiedades de los Kirchner, ahí era un flor de fiscal. Cuando el fiscal concluye que no, a pesar de todos los esfuerzos, no ha conseguido una prueba y pide un esclarecimiento, ahora es un traidor, es amigo de Massa. Nunca lo dijeron que era amigo de Massa, ahora inventan. Mire, la causa, acuérdese el autor, usted, de los traidores a Cristina. Yo se lo grafico por los traidores a Cristina. No soy profesor de penal como es usted. No, yo no. Pero yo decía, porque algo conozco de derecho penal. Algo conozco. Además que yo de derecho penal. ¿Qué es lo que decía? La ruta del dinero K. ¿Qué es lo que es eso? Eso es un invento. ¿Qué es lo que? No hay ningún delito que tipifique la ruta del dinero K. Sin embargo, le metieron la prensa a la mayoría de los argentinos que ella había choreado, que era una chora, que era una ladrona, una corrupta. Yo le hago una pregunta, doctor. Sí. Y la prensa local. El dólar futuro nunca puede ser delito. Y ahora lo decretaron que no es delito. La sobreseyeron. Una pregunta. La prensa local que sostenía esas mentiras con parte de la prensa nacional, ¿quién le paga la pauta publicitaria? ¿Quién la manda? Los justicialistas que gobiernan. Y estaban en contra de Cristina, ¿cómo eso? Y bueno, difundiendo mentiras. Por eso le digo, asuman que tienen ustedes, generalizo, no particularizo, el que no se sienta ofendido, el que no está en esa, tienen el ADN de traidores los justicialistas. Y si no, pregúntele a Gioja, ¿qué le pasó con Miñá? Ese costo lo está pagando Gioja, de no haberse puesto en contra, apenas lo traicionó y se apartó de la política del justicialismo, el peronismo. ¿Entiende? Lo aguantaron cuando se había pintado de amarillo. Los errores se pagan, ¿eh? A la larga o a la corta se pagan. Cuidemos que Juan Carlos dé la orden a los 8 brazos largos que tienen el Consejo Deliberante de Rawson para que resuelvan favorable, como corresponde, favorable. Pero además es un despropósito dejar que el caradura de García borre con el codo todo lo que hizo Juan Carlos con la mano, que tanto lo hemos reivindicado, que usted tanto lo ha reivindicado, porque realmente la conducta de Juan Carlos es inexplicable y nosotros no queremos ir al fondo de la cuestión. Por lo menos yo no quiero ir a investigar por qué esa conducta. Si yo investigo voy a descubrir por qué. Pero mire lo inexplicable que lo ha arrastrado a un intendente con la gestión que hizo Juan Carlos. A mí no me lo ha llevado. Pero ¿y el gobernador? Que dijo que iba a festejar con la reelección el 14 de mayo, iba a festejar con Rubén y los malos éramos nosotros, doctor. Los malos éramos nosotros. Nosotros éramos los que lo queríamos desestabilizar. Los trabajadores que hacían asamblea eran los que lo querían desestabilizar. Yo como secretario general he ido a Rawson. Porque reconozco el apoyo de los 12 concejales, de los 8 de Juan Carlos y de mi partido, de Cambiemos, de mi espacio. Conozco el apoyo al convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué no he ido a Capital? Que se la arreglen, para que vean, porque Baitrochi y los justicialistas de la capital siempre han dicho que yo no dejo gobernar. Bueno, ahora lo dejé gobernar, mira cómo me ha ido. Que yo nunca he cogobernado ni he gobernado la municipalidad, jamás. Pero doctor, nunca me metí en el accionar de los intendentes. Cuando opiné o di una opinión es porque me la pidieron. Claro. Se llame Don Evaristo, Ruiz Aguilar, Zumbla,
Balsa, Sabastano, todo. Yo le di la opinión porque era empleado municipal del año 61. Pero yo nunca me metí en los gobiernos. Y si alguna vez tuve una cuota de unos días, fui intendente de la capital, fue cuando se internó en terapia Javier Caselli, y le dijo, en mi ausencia, D'Amico era intendente. Lo llamó al presidente del consejo, adelante mío, y le dijo, acá se hace, se firma todo lo que dice D'Amico. Pero, doctor, se le ha caído la tesis que tenía el jefe de gabinete. Se le cayó. Miren, en realidad demostró. En el Estado, escuche, públicamente lo digo, miren lo que desembocó el estatuto y sacarlo de a prepo el convenio, unilateralmente. Que la municipalidad es un antro de corrupción, con un que no lo aportado ni los propios trabajadores. Emilio Baitrocchi. Sí, señor. Otro corrupto en Rawson. El problema era el gobernador ampara a esos dos. Que el problema de la capital tiene que hacerse cargo de las consecuencias de apoyar a esos dos intendentes y desestabilizar a muchos intendentes de su propio espacio. Mire, doctor, acuérdese que en esa época usted estaba en la operación y me delegó a mí que fuera a hablar con, que esto lo tienen que conocer los municipales en general, con el jefe de gabinete, Mordachi. ¿Cuáles eran los problemas que había tenido la municipalidad según Mordachi en todos estos últimos 20 y pico de años? El convenio colectivo de trabajo, el gremio municipal y que el amigo gobernaba la municipalidad. Yo, cuando me dijo eso, le digo, vos estás borracho. Pero ¿sabe por qué me decía eso, doctor? Porque en realidad ese es el verdadero Mordachi, porque el convenio colectivo, usted y el sindicato son los únicos que han defendido a los trabajadores de la municipalidad y han trabajado para construir lo que fue otrora una gran municipalidad. Y ellos la han destruido, y no solo que la han destruido, sino que con toda la plata, todo el poder y todo el respaldo que han tenido, los vecinos los han repudiado. ¿Dónde quedó la tesis del señor Mordachi? ¿Y de Uñá? ¿Dónde quedó la tesis del gobernador metido con todos corruptos? Cuando usted le mandó el gobernador es un violador de la Constitución Nacional y Provincial serial. Sergio Uñá, serial. Doctor, cuando usted también me mandó con Tantel por primera vez a hablar con el futuro intendente ya electo, Emilio Baitrocchi, ¿se acuerda usted de qué le fuimos a pedir a presentar a Baitrocchi? El primer escrito era denunciar un corrupto en la municipalidad, un corrupto que había estado en la gestión de Aranda. Y usted con ese gesto le iba a decir a Baitrocchi, tened cuidado con este, que es un explotador de trabajadores y un corrupto. ¿Sabe lo que nos hizo Baitrocchi? Nos tiró el escrito. Antes de asumir, si estaba apañando corrupto e iba a poner corrupto y explotadores, ya sabíamos dónde iba. ¿Y los ñoquis que tienen ahora? Y nos echó la culpa a nosotros de que había ñoquis. Los ñoquis que existían en la municipalidad 240 eran del doctor Lima, de la gestión del doctor Lima y la gestión de Aranda. De ahí vienen los ñoquis. Y ahora él salió por los diarios y todo a decir que los ñoquis, que el gremio, que esto, y resulta que ahora él tiene tiene varias veces más ñoquis que lo que recibió de Aranda. Esta es la verdad. Totalmente. Bueno, pero el gobernador quiere ser presidente de la nación. Es como lo hemos dicho, el peronismo de la capital, y si lo digo yo que soy peronista, ha destruido la capital. Ahí anda circulando un video que me ha llegado. ¿De qué? Del diario Cuyo.
¿Y qué dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué no dice? Que el diario Cuyo recibe una monstruosa, millonaria pauta publicitaria del gobierno de Uñá. Y a pesar de todo eso, no le paga a los trabajadores los aumentos. Bueno. El diario de Cuyo, que se queja, por eso se queja el diario de Cuyo, doctor, cuando los municipios blanquean trabajadores. El diario de Cuyo, porque no quiere que la plata vaya a los trabajadores que en blanco, sino porque quiere que vaya para el diario, para los dueños del diario, no para los trabajadores del diario. Bueno, por eso se queja, por eso las editoriales de Tucumán, que se queja cuando las municipalidades regulares, fíjese de lo que se queja, de que la municipalidad pasa de trabajadores negros a blanco. ¿Se da cuenta usted? Se queja de que cuando se dignifica, pero no se queja cuando se explota. Y claro, si son los principales explotadores. Muy bien. Por eso no quiere la plata. Al final del programa. Bueno, sí, vamos. Doctor, y le mando un abrazo. Alístese con un peronista. Ahí le mandé una nota, véanla y consígamela. Con Moreno. Mándale una carta de adhesión a Moreno. Le voy a mandar un escrito a Moreno. Claro. Véamelo a ese que le he mandado a ver qué le parece. ¿Cuál? Uno que le he mandado al WhatsApp ahí, para ver si lo hacemos público. Bueno. Muy bien. Buenas noches para todos. Muchas gracias por haberme permitido, porque no me han invitado. Me han permitido que yo están abiertas para todos. Claro, tengo que agradecerle que me hayan permitido y agradecerle que se ha aguantado mi gran hermano y amigo y abogado como el doctor Horacio Rodríguez, sí, un peronista de alma también, como usted. No sé, usted también es peronista. No, yo no fui. ¿No? No, familia peronista, pero no. Ah, no, usted no es... Es de la izquierda, uno de las izquierdas. No le pregunto de quién es. Yo soy orgulloso de no ser antiperonista. Me siento orgulloso de Evita y de Perón del primer mandato. Sí. Y me siento súper orgulloso de ser radical. Usted, de como Martín, decía Perón, de Ilia, de Pidio González. Doctor, usted es como decía Perón y le dicen los municipales. ¿Cómo? Usted es como decía Perón y le dicen los municipales. Yo no tengo problema en el radicalismo. Mire, en el radicalismo todos son peronistas. Los radicales que son radicales en el partido radical, yo no tengo problema. Tengo este pensamiento y a mí no me reprime nadie. Yo los respeto a ellos, yo respeto a los alfonsinistas y los alfonsinistas me respetan a mí. Ese pensamiento suyo, del radicalismo originario, es el que nutrió el peronismo. ¿Ves? Si el peronismo viene del... Mire, Perón era radical. Claro, por eso lo digo. Lo que pasa es que Perón, en el primer mandato, y Evita siempre, ¿qué es lo que hizo? Cumplió con la doctrina del radicalismo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mire, cuando el radicalismo se vuelve neoliberal, a partir de Alvear, ¿qué ocurrió? Perón era peronista, entonces era radical, toda la familia de Perón era radical. Entonces, ¿qué ocurrió? Y conservó la doctrina de Leandro Alem y del radicalismo y le puso el nombre de peronista, peronismo, y después no sé. Y cuando subió Perón no existía el peronismo. De algún lado venía. De algún lado venía. Claro, sí, totalmente. Es así, y el bloquismo es radicalismo. Mire, ¿a quién eligió Perón? Así lo, como mire, Perón elige a un dirigente que usted lo reivindica totalmente, que fue un dirigente del interior, que eligió Perón como uno de los líderes para bajar línea al movimiento, y lo puso de embajador en medio de la disputa de la del imperio ruso con el imperio yanqui. Leopoldo Bravo. No, antes que Leopoldo Bravo. Cantoni. Federico Cantoni. Federico Cantoni. Sí, señor. Lo eligió Perón. ¿Y de dónde venía Cantoni?
¿Y de dónde venía Cantoni? Mire, somos De la Unión Cívica Radical. Somos trotskista. todos del mismo pensamiento. Lo que pasa que el justicialismo oficialista es neoliberal y tiene el signo de traidores. Tiene el ADN. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias, secretario general. Chao, Chao. Chao, Nino. D'Amico. Doctor No, Antonino. secretario general. Secretario general, doctor Antonino D'Amico. No, D'Amiquito. Nos vemos, doctor, cuídese. Bueno. Muchas gracias por permitirme playar. No, por favor. Bueno, Horacio. Bueno, Juancito, se puso lindo el programa. Sí, la verdad que, Sí, bueno, para concluir, me gustaría decir que coincido plenamente con el análisis del doctor D'Amico, y como yo ya expresé antes acá en el programa, desde hace mucho tiempo, que los símbolos del peronismo, la marcha peronista, los retratos de Perón y Evita, todo el programa peronista de justicia social, de defensa de la industria nacional, de lo popular, todo eso viene siendo usurpado por grupos que dicen ser peronistas para llegar al poder, para manipular y llegar al poder. Porque siempre el peronismo, esas banderas, esos símbolos, captaron votos, los votos de las masas populares. Pero eso se está terminando, eso está llegando a su fin, la gente ya no cree en eso. Y ese descreimiento le da fuerza, le da poder a figuras como la de Milei, y le dio poder a una figura como a Macri. Ese descreimiento, porque Y ya venían los problemas desde Evita, cuando Evita lo denunciaba, de los traidores, que la Revolución Libertadora también tuvo muchos traidores, de adentro. Hasta que llegó la traición cúlmine a los principios del peronismo y a la vida de todos los mártires que tiene el peronismo, que entregaron su vida por la lucha por la justicia social, que fue el menemismo. El menemismo incorpora definitivamente el neoliberalismo. Así es, totalmente. Y con él totalmente. toda la mercantilización del partido. Y la precarización laboral y la destrucción definitiva de la industria nacional y de mucho más. Sí, eso es así. ¿Qué tiene que ver el peronismo con el neoliberalismo? Nada. Nada, Es la antítesis. pero lo han Es la desvirtuado. antítesis. Es el enemigo del neoliberalismo. Pero lo han Y desvirtuado. sin embargo estamos llenos de neoliberales en el peronismo, en el justicialismo. Así es, y así es. Y lo que está pasando es una consecuencia de eso. Ese descreimiento en el que ha caído el Partido Justicialista le da poder, le dio poder al macrismo, y le está dando poder a una figura nefasta. Por eso decía que sí, el fenómeno de Milei, que te la pasan teorizando sobre el fenómeno del Milei, y la primera parte del fenómeno de Milei, que es su crítica a la casta política, su crítica a lo que la gente ve que pasa en la política, porque mientras la casta política vive de primera, el 60% de la población está bajo la línea de la pobreza. Entonces, el fenómeno de Milei tiene esa identificación. O sea, ha sido muy hábil, y los medios lo han instalado muy hábilmente, con un discurso que no es un invento nuestro, que gran parte de la población visibiliza su bronca contra el sistema político y la casta política. Y por eso lo sigue. Después, cuando se pone a hablar de economía y de todo lo demás, es un delirio. Las cosas que dice realmente, que va a quemar el Banco Central, que va a permitir el negocio de los órganos, etcétera, etcétera, son barbaridades, que ahora lo están poniendo en caja algunos asesores que tiene, pero porque ha entrado seriamente en la posibilidad de hasta ser presidente de la Argentina, ser presidente. Pero el eje principal con que crece Milei es su crítica a la clase política, que es lo que vivencia gran parte del pueblo argentino. Así es. Bueno, gracias, querido amigo. Fuerte abrazo y nos veremos la próxima.
Dale, estamos en contacto. Te De mando un verdad. abrazo. Dale, Gracias. dale. Gracias, nos vemos. Chao. Chao, chao.